Y continuamos en este 17º programa a favor de la corriente 2018. Uno de los temas que hemos tocado a lo largo de este nuevo ciclo, y esta semana ingresa en horas decisivas. Ya estamos transitando menos de una semana para el debate en diputados que se dará finalmente este miércoles 13 de junio. Estamos hablando del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, de la despenalización del aborto, y para ello ya hemos entrevistado diputadas nacionales. Hemos estado hablando con Mónica Macha, que es una de las personas que va a estar sentadas votando la ley el próximo miércoles, pero ahora queremos la opinión de una especialista. Estamos conversando en estos momentos con Sabrina Balaña, que es médica generalista e integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria. Fue funcionaria del Ministerio de Salud durante la gestión de Daniel Goyán en esa cartera y está en línea ahora con A Favor de la Corriente. Sabrina, ¿me escuchás bien? Sí, hola, te escucho bien, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya para romper el hielo, para arrancar, primera pregunta que te hago, tu posición con respecto a la despenalización del aborto y por qué crees que debe ser legal o no. Mira, mi posición es claramente a favor de su despenalización y su legalización, las dos cosas, y básicamente me parece fundamental porque hoy estamos en una situación en nuestro país en la cual no estamos pudiendo continuar el descenso de la mortalidad materna, porque la mayor parte de las muertes tienen que ver con el aborto y particularmente con el aborto en condiciones inseguras. Si nosotros continuamos considerando este problema como un delito, lo que vemos en salud pública es que hay un montón de muertes que no vamos a poder evitar de otra manera. Hay mucha experiencia a nivel internacional que nos muestra que la mejor forma de reducir el aborto inseguro y de mejorar las tasas de mortalidad materna es despenalizando el aborto, es legalizándolo. Es que el Estado se haga cargo como política de salud de garantizar el acceso a interrupciones del embarazo en forma segura. ¿En qué situaciones, bajo qué condiciones y de qué manera eso tiene que llevarse adelante? Por supuesto que estará el marco normativo que veremos si se logra aprobar en el Congreso de la Nación y después el Estado presente para poder llevar adelante esa ley. Pero básicamente hoy todas las muertes maternas son prevenibles y gran parte de ellas se previenen legalizando y despenalizando el aborto. Entonces me parece que en este punto es fundamental. Y por otro lado, y algo que se dice un poco menos, pero porque es una consecuencia, si se quiere, secundaria, es que de esta manera también mejoraríamos el acceso a políticas de salud sexual y reproductiva de calidad, porque las mujeres podrían acercarse en todos los momentos reproductivos de su vida, no solamente cuando es un embarazo deseado, no solamente en el momento de parto, no solamente cuando quieran acceder a un método anticonceptivo, sino en todos los momentos podrían acercarse, tendrían el garantizado el acceso a una atención de calidad, y eso desde ya que previene que en otro momento de su vida se encuentre en una situación de aborto, de interrupción de embarazo de manera insegura o que no cuente con el sistema de salud para ese momento. Entonces la verdad que creo que hasta incluso aumentaría la oportunidad de mujeres de acceso al sistema de salud y un sistema de salud, digamos, de calidad, que pueda realmente ofrecer y acompañar a la mujer en todos los momentos de su vida, no en algunos sí y en otros no, porque las considera un delito. Claro, totalmente de acuerdo con vos, Sabrina. Ahora te pregunto, ¿cómo ves vos ahora a cierta distancia, ¿no? Desde que se comenzó nuevamente a impulsar el proyecto, los debates, que se haya llegado a la Cámara de Diputados y que tenga finalmente estado legislativo? ¿Lo ves como un triunfo del colectivo feminista, como un triunfo de la sociedad toda? ¿Cómo lo evaluás? Mira, yo lo veo como el producto de muchísimos años y de muchas luchas. Por supuesto, la primera y la fundamental del movimiento feminista, el movimiento de mujeres, de personas trans, de la diversidad en general, que ha impulsado distintas iniciativas parlamentarias, que ha impulsado la ampliación de distintos derechos y que este es uno más. Y la verdad que eso tiene una fuerza enorme. Vimos, creo que todos, una foto de esa marea de pañuelos en el Congreso. Impactante.
el último 4 de junio exactamente, y me parece que es un símbolo de justamente eso. Pero también lo veo como una cadena de pasos en un proceso que lleva mucho tiempo. Que realmente se empezó con una ley de educación sexual integral y con una ley que creaba el programa de salud sexual y en ese momento llamado procreación responsable, que después esas primeras leyes en 2003, el programa en 2006, la educación sexual integral, devinieron como marcos normativos en algunas políticas, algunas con mayor impulso, con mayor grado de desarrollo y otras con menos, y les falta todavía, pero que son como escalones, ¿no? Que están muy bien representados en este lema que tiene la campaña de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creo que en esos pasos fuimos avanzando y, digamos, de alguna manera en ese orden, y me parece que hoy llegamos en ese sentido a un punto en el que la legalización y la despenalización del aborto se hacen muy necesarias. La verdad es que no sé, digamos, si el dictamen que salga del Congreso, por las distintas posiciones que hay dentro y por las posibilidades que permite hoy el Congreso, si será la mejor ley, si será la ley que todos necesitamos para avanzar con este tema, pero seguramente, y eso estoy convencida, si sale va a ser una ley que avance un poco más como veníamos avanzando en el punto de lograr el acceso a una salud sexual y reproductiva de calidad. Así que me parece que lo veo, por supuesto, como un gran impulso de todo el movimiento y el colectivo feminista, pero también un impulso que ha tenido en términos de políticas públicas desde el Estado en los últimos 12 años, con lo cual creo que ahí coincidieron fuerzas para que hoy estemos discutiendo esto, para que hoy logremos tener una normativa que se acerque un poco más a lo que necesitamos para mejorar las prácticas y, por supuesto, la calidad de vida de las personas en general, y la salud en particular. Pero me parece que es un proceso que tuvo el impulso que coincidió con el impulso de distintas fuerzas, tanto desde el Estado como desde el colectivo feminista y de mujeres principalmente. Absolutamente. Y ahora la siguiente pregunta que te hago es, sacando por supuesto a la iglesia o a los creyentes que sabemos que lo hacen por una cuestión religiosa, ¿vos pensás que también parte de ese arco que se opone hoy a que el aborto sea despenalizado, que sea, mejor dicho, legalizado, tiene que ver con un interés por parte de los médicos que hoy realizan prácticas de aborto, a quien por supuesto puede pagarlo? Eso es cuando siempre hablamos de que las ricas son las que pueden salvarse y las pobres son las que se mueren, Sí. que están haciendo lobby también, apoyando a la iglesia para que esto no se debata, por supuesto, hasta incluso apurando a algún que otro diputado o diputada para que vote en contra. ¿Crees que hay gran influencia de ese sector? Mira, yo probablemente estén jugando, porque, digamos, en este tipo de discusiones juegan muchos actores. No sé si es el principal, me parece que es una consecuencia, digamos, básicamente porque no sé si están tan organizados, digamos. Claro. Pero me parece que sí, que por supuesto que hay mucha doble vara, digamos, en eso. Realmente es muy común que veamos en los profesionales de la salud que son objetores de conciencia o que no colaboran, digamos, en la atención de mujeres en estas situaciones en un ámbito como el público, y sí lo hacen en un ámbito como el privado, digamos. Estas cuestiones se ven. Por supuesto que hay un fin de lucro en eso, que al ser un delito y que al ser ilegal hay todo un mercado negro, digamos, que no tenemos idea, que está completamente fuera de control del Estado, y con valores que incluso, digamos, a lo largo del país varían muchísimo, y es un gran negocio. Es un gran negocio para pocos, y muchas veces es un gran negocio con algunas normas de seguridad, y otras veces es un gran negocio sin ninguna norma de seguridad. Entonces, la verdad es que seguramente, por lo menos, no están promoviendo que esto salga en las distintas provincias, seguro, y tal vez algunos más organizados y con mayor influencia, sobre todo pensando en las provincias
en general que tengan alguna influencia política, bueno, probablemente estén jugando en esa línea. No creo que sea digamos, el actor más importante hoy, de presión más importante. Me parece que el actor de presión más importante hoy es la Iglesia, me parece que el actor más importante hoy que esté obstaculizando esto es poner por delante las convicciones personales o la moral o los valores personales frente a una política de Estado. Es no poder pensar que lo que uno piensa u opina sobre un tema no necesariamente tiene que ver con lo que necesita ese tema para resolverse. Entonces, la verdad es que en ese punto me pareció muy importante y muy saludable la discusión que se dio en términos de todo lo que se habló, si bien hubo algunas exposiciones bastante, digamos, agresivas y bastante con mensajes bastante innecesarios. Me parece que eso ayudó a que en todos los ámbitos, por lo menos que tienen que ver con la salud, pero también por fuera, en las casas, en los clubes, en distintos ámbitos se discutía el tema, no se estaba, digamos, ajeno a lo que estaba pasando respecto al tema, y cada persona pudo preguntarse, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este problema? ¿Pero cómo es? Y también, digamos, importante que se puedan transmitir mensajes donde sepamos que en ningún momento ninguna ley obliga a nadie a hacer nada que no quiere, digamos, es todo lo contrario, es ampliar derechos para quienes lo necesitan puedan acceder de una manera segura. Y esa discusión que empezó discutiendo que si la vida y no la vida, y que hoy en día sigue, digamos, apareciendo esa discusión, sí también se instaló una idea muy necesaria de acá lo que se está discutiendo es aborto seguro versus aborto clandestino, no hay otra discusión, digamos, el que quiera plantear otra discusión solamente quiere distraer el tema. Entonces, me parece que hay muchos actores de juego, pero que los principales son esos, y que la verdad es que hay muchos legisladores y legisladoras que anteponen convicciones personales o convicciones religiosas a decisiones políticas en un Estado laico. Entonces, eso a veces complica un poco la lectura de la realidad y genera situaciones incómodas para aquellas personas que necesitan o que piensan, digamos, el problema desde otro lugar, pero me parece que fue en términos generales con mucho respeto y con mucho, digamos, cuidado en cuanto a la información que se presentaba, con algunas excepciones. Clarísimo, Sabrina. Y ahora la siguiente pregunta que tenía pensada era, se la hicimos también a Mónica Macha, con respecto a estas opiniones que se vuelcan en las redes sociales y que se hacen virales, de incluso hasta algunos periodistas muy progresistas, de que el hecho de que el Cambiemos haya habilitado el debate del Congreso, en el Congreso, y no lo haya cajoneado, tiene que ver con un interés por, bueno, tapar algunas otras cosas que pasan y que la gente esté ocupada hablando del aborto. Viste que se dijo mucho esto. Sí. ¿Qué opinás? Sí. Mira, me parece que, te vuelvo a decir, hay como dos aristas de esa pregunta. Por un lado, había y hay una presión muy fuerte a nivel social que se viene construyendo a lo largo de los años, no es de ayer, no es de hace 2 años, una presión muy fuerte respecto a la necesidad de resolver este tema a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque también a nivel de las prácticas se viene resolviendo. Muchos profesionales venimos trabajando en el tema, venimos tratando de garantizar acceso, pero con dificultades, con una medicación que no es la mejor, con dificultad en el acceso a los hospitales, encontrándonos siempre con obstáculos. Entonces, realmente, digamos, eso que se empiece a hacer en las prácticas y muy heterogéneamente, que tenga un marco normativo general y que ordene un poco las formas en las cuales tiene que llevar adelante, creo que ayudaría a profundizar ese cambio. Entonces me parece que esa presión venía en aumento, y se dio en un momento de coyuntura en el cual fue muy importante, a partir, incluso te diría, como quiebre desde el primer 3 de junio de 2015 en adelante, con mucha fuerza, y más allá de que es cierto que Cambiemos de alguna manera habilitó, pudiendo no hacerlo, porque con otros temas no lo ha hecho de esta manera, sí, es cierto que habilitó en la discusión, también es cierto que la está utilizando, digamos. O sea, uno puede, no es que solamente porque ellos habilitaron la discusión entonces es que se da todo esto venía pasando, la presión iba a ser cada vez mayor y eso iba a tener que pasar. Evidentemente Cambiemos vio una oportunidad de poder utilizar esto también políticamente, por un lado porque muchos legisladores
también están de acuerdo con que esta ley se promulgue, con lo cual ahí deben haber jugado distintos intereses. Por un lado, muchos de ellos que también apoyaban que esto suceda y que por supuesto que les parecía el mejor momento, el momento en el cual son oficialismo, pero también hay muchos otros ámbitos, incluso por fuera del legislativo, que sí creo que de alguna manera intentaron también o intentan también utilizar esto en términos políticos para tapar algunas otras cosas, básicamente porque fueron 2 meses, digamos, fueron 2 meses, fueron muchas horas, fueron, mucho debate, mucho desgaste, mucha, digamos, cuestión respecto al tema que ha tenido su consecuencia positiva en términos de que, bueno, eso ha permitido que llegue a todos lados, porque también el tiempo en el tema genera eso, pero lamentablemente también ha hecho que lleguemos a una situación de desgaste y de por otro lado de ver qué dictamen sale, digamos, también, ¿no? Porque si bien se ha elaborado un dictamen en función de los 10 proyectos que existían y en base, en principio, como había sido el compromiso al proyecto de la campaña, la verdad es que el dictamen dista un poco, el definitivo, o por lo menos el que se va a poner en tratamiento el martes y ver si se firma, dista un poco de el proyecto original de la campaña, tiene algunas concesiones que se han ido haciendo y que también tiene que ver un poco con el desgaste, con la presión, con esta cuestión de muchos legisladores que no quieren opinar sobre el tema hasta último momento, por temor. Claro, Entonces, por presiones, hasta incluso por presión, salió ahora, no sé si era un senador o un diputado tucumano, que no sé si lo exacto, viste, que sí. por presiones o sea, dijo, bueno, que decidan mi voto los tucumanos. Entonces se ve que va a ser como un sondeo, una encuesta para ver cómo vota, por las presiones que Sí, le la están hizo ejerciendo desde su provincia. Sí, algunos lo hicieron también por las redes, como yo voy a votar lo que me diga la gente y pone en Twitter una Una encuesta. encuesta, sí, Exactamente, un tremendo. poco como bueno, tratando de resolver, porque la presión es verdad que es muy fuerte, pero bueno, también es cierto que mientras tanto siguen pasando cosas. Mientras tanto hay un acuerdo con el FMI, mientras tanto Claro. en el Senado avanzan con leyes que también son perjudiciales y por otro lado ahora la semana que viene, el mismo martes que se dictamina aborto, va a haber una reunión respecto a la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias por un proyecto que también viene el Ejecutivo por tercer año consecutivo tratando de instalarlo, que también tiene que ver con la salud y que pretenden, digamos, legitimar el ajuste dentro del plan médico obligatorio, y eso está pasando en paralelo. Mira. Entonces, es muy difícil también, digamos, pretender que en los medios circule alguna otra información cuando el tema del aborto también es muy importante. Digamos, no es que yo quiero que le resten tiempo al aborto importancia, porque es parte de la presión mediática, toda la presión mediática que se pueda sostener en este punto es muy importante para que logremos un voto positivo en este sentido. Totalmente. Pero también soy consciente que, digamos, hay un oficialismo que está aprovechando esta situación para avanzar en otros temas que son muy perjudiciales y que no se están mediatizando porque hoy estamos todos atentos hasta el 13 vamos a estar todos atentos a ver qué pasa con el aborto, si sale o no sale una media sanción, y después ver qué pasa en el Senado y después empieza el Mundial y entonces ahí como que empiezan a empañarse las cosas, claro, básicamente porque también, digamos, la mayor parte de los medios están manejados por empresarios afines al gobierno. Entonces, se selecciona muy bien qué mostrar y de qué manera mostrarlo. No, y es muy importante, Sabrina, lo que contás vos de la alteración del plan médico obligatorio, porque justamente implica que la salud deje de ser gratuita para una parte considerable de la población argentina. Entonces, estamos hablando de algo que, recuerdo que salió a la luz por casi un año, mediados del 2017, y que claro, exacto, como vos decís, decís que el martes se presenta también un dictamen para regular eso. El martes ya hay un proyecto presentado por el oficialismo por tercera vez de creación de esta Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El martes va a haber una reunión de Comisión de Salud de senadores y senadoras en el cual va a ir el ministro de Salud a contar el proyecto. Y ahora, no sé si posteriormente a ese martes, no sé en qué fecha,
harán alguna exposición con algunos invitados sobre el tema, o no sé si ese mismo día pretenderán dictaminarlo, porque digamos, si hay algo que se caracterizan es por no dar información. Entonces, la verdad que se sabe poco, solamente que el ministro va a ir al Senado, a la Comisión de Salud, a explicar el proyecto. Entonces, la verdad que es un tema importante, bastante técnico, entonces no es tan, digamos, mediático por ese punto, porque es bastante engorroso, pero que básicamente pretende legitimar un recorte del plan médico obligatorio. O sea, porque no pueden llevar adelante un plan de seguros de salud sin una entidad que recorte lo que ese seguro tiene que cubrir en forma gratuita, porque lo demás lo va a tener que pagar la persona. Entonces, se va a generar como una situación donde, según tu capacidad de pago, el tipo de salud que puedas tener. ¿Qué es lo que tiene Colombia hoy? Claro. Entonces, por un lado estamos apoyando, impulsando una ley que dice que todas las prácticas relacionadas con la interrupción del embarazo van a estar incluidas en el PMO, las va a tener que garantizar el Estado, obras sociales prepagas, pero por otro lado está preparando una agencia que pueda decir, según la evidencia, comillas, claro, que conviene, que es costo efectivo y que no es costo efectivo incluirlo dentro del seguro gratuito, porque si no es costo efectivo no es que no se comercializa en el país, que sería una opción razonable, no, la paga la persona. Entonces, digamos, es un poco un discurso de doble vara, donde bueno, yo digamos no sé hasta qué punto cómo la van a implementar y hasta qué punto veremos qué es lo que va a contar el ministro esta vez en el Senado. Esto ya lo hizo Lemus en el 2016 cuando presentaron el primer proyecto, que era un proyecto del Ejecutivo directamente. Así que bueno, esto pasa en paralelo, digamos. Yo como médica y como sanitarista estoy atenta a las dos discusiones, digamos, y me parece que son las dos muy relevantes, y me parece que tendremos que seguir presionando para que el aborto sea legal, y también seguir presionando para dejar de no permitir que el ajuste llegue de esta manera a la salud, que es un tema muy delicado y que la verdad es que ya lo estamos viendo en los hospitales y en los centros de salud, pero generar una agencia que legitime ese recorte va a ser algo después muy difícil de modificar. Así que, nada, en ese sentido, digamos, es que me refiero que me parece como es difícil decir lo están usando o no, pero cierta utilización para opacar otras discusiones creo que está. Totalmente. Sí, recordémosle igual a la gente hoy quién es el ministro de Salud de la República Argentina, es Adolfo Rubinstein, que era el segundo de Lemus. Sí, así que para que la gente vaya recordando los nombres de cada uno de estos altos funcionarios, que si se aprueba una medida como esta, bueno, van a tener que pagar el costo de la historia y del repudio popular. Sí, sobre todo a nivel público, porque seguros privados en nuestro país existe. Una prepaga es un seguro privado de salud. Uno Totalmente. paga una cuota todos los meses, claro, y le garantizan cierta cantidad de sesiones, de coberturas, de lo que fuera. Eso ya existe. Lo que quieren trasladar es eso mismo al sector público. Y eso en nuestro país no existe. Nosotros tenemos en la práctica muy inculcado el tema del derecho a la salud y la salud universal y gratuita para todos y para todas. Así que la verdad que sería un cambio muy importante y bueno, y hacerlo de una manera paulatina y con un sesgo bastante cientificista, pensando que bueno, que es una agencia totalmente independiente y objetiva que va a poder definir qué es necesario, qué medicamentos son necesarios y cuáles no, por ejemplo, que estén dentro del plan médico obligatorio. La verdad es que cuando uno se profundiza en el tema se da cuenta que es... A ver, tuvimos algún... Ahí está. No va a tener equipo propio, digamos, claro, como que vas viendo algunas cosas que te dicen, bueno, no, esto tan independiente y tan objetivo no es, y quedan bastantes dudas respecto a cómo se va a llevar a la práctica. Así que, nada, me parece que es un tema también importante y que, bueno, iremos viendo cómo se desarrolla. Bien, seguiremos pendientes del tema, como vos nos comentás, Sabrina, y ahora para llevarte nuevamente al tema del aborto y para cerrar, así te dejamos tranquila, está todo dado para que el día martes haya dictamen de mayoría y que el día miércoles la sesión ya se habló de que va a empezar a las 11 del mediodía y puede llegar a terminar a las 7 de la mañana del día siguiente, o sea, a las 7 de la mañana del jueves. Va a ser casi 24 horas de puro debate y de pura exposición de cada uno de los diputados. Según se dijo en la previa, sacando los votos de aquellos que se manifestaron
todavía neutrales, que esto es importante marcarlo, desde que empezaron los debates hace 2 meses atrás, todos los martes y jueves en diputados, había, si mal no estoy, 40 diputados que se habían manifestado neutrales, Indeciso. ¿no? Que no toma indeciso, Sí. exactamente. Ahora el número descendió a 20. 2 meses después, está bien, más cerca de la votación, pero como consecuencia también, y esto lo han manifestado varios, de que todas estas, para los que decían que era el pedo, que todos los martes y los jueves vaya gente a hablar al Congreso, muchos legisladores dijeron que a partir de las exposiciones de los especialistas y gente, digamos, militantes de la causa, tomaron argumentos para definir su posición, y eso es muy importante que suceda. Totalmente. Así que bueno, estarían los votos en un principio dados para que se aprueben diputados y pasen senadores. En principio sí, veremos qué es lo que pasa con el resto de los que todavía no han dicho nada. Digamos, muy desde el principio también pensábamos en esta posibilidad de los que se llaman indecisos o que no, o que en realidad no expresan públicamente su opinión o su voto, también tenía que ver con que probablemente fueran positivos si hubiera algún temor de expresar esa posición públicamente por el costo que podría tener. Claro. Sobre todo si aún no se sabía qué iba a pasar. La verdad que estamos muy cerca y me parece que eso también lo que está mostrando es que estamos muy cerca de obtener una media sanción. Entonces muchos de esos indecisos empiezan a mostrar públicamente su posición y empiezan a ver de qué manera eso puede favorecer la media sanción de este proyecto. Así que la verdad que en ese sentido creo que están dadas las condiciones para que tengamos media sanción. Probablemente no sea el mejor proyecto o el proyecto ideal, pero sí va a ser uno que definitivamente mejore la realidad que tenemos en este momento y que, bueno, luego continuaremos mejorando el marco legal a medida que vamos avanzando en mejorar también la forma en que eso se implementa. Así que desde ya esperamos que obtener el jueves a la mañana poder festejar una media sanción y, bueno, y avanzar en el Senado para ver si este año podemos tener una ley. Sabrina, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy clara. También acá tenemos mensajes de los oyentes y oyentas que están felicitando tu capacidad de resumir y de exponer. Así que nos estaremos volviendo a comunicar más adelante. Esperemos, como decís vos, ya con por lo menos con la ley aprobada, con el proyecto, claro, con media sanción. Y bueno, ¿quién te dice? Nos volvemos a comunicar antes de que sea el debate en senadores. Perfecto, yo encantada, la verdad que ojalá que así sea y que podamos seguir avanzando para evitar la mayor cantidad de muertes y complicaciones por este problema de salud pública que es el aborto inseguro. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Era Sabrina Balaña, médica generalista, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria. Fue funcionaria durante la gestión de Daniel Goyán, el último ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, y estuvo en A Favor de la Corriente para hablar de aborto.